Velum Chisum, el velo rasgado. El lugar para conocer, vivir y defender la verdad. De la apologética a la vida cotidiana, profundizamos en la fe que rasgó el velo. Bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. En este episodio vamos a analizar lo que es la nueva misa o la misa del Novus Ordo y lo que es la misa tradicional o la misa de siempre. Nosotros somos el padre Héctor, Diego y Luisa y juntos abrimos esta conversación. Bienvenidos. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Gracias, Padre. Bienvenidos. Padre, comenzamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, bien, para comenzar entonces la nueva misa. ¿Qué es la Santa Misa? Hablando en general, ¿qué es la misa? Bien, la Santa Misa es la renovación y la representación del sacrificio de la cruz. Por medio del sacerdote, pues Cristo ofrece a su Padre de forma incruenta, quiere decir que sin derramamiento de sangre, ofrece su cuerpo y su sangre. Esto que inmoló de forma cruenta sobre la cruz, es decir, solamente una vez murió históricamente hablando, la misa es pues un verdadero sacrificio por medio del cual se nos aplican los méritos del sacrificio de la cruz. Eso es lo que es la Santa Misa. Muy bien, padre. ¿Dónde podemos encontrar todas estas enseñanzas de lo que es la iglesia, de lo que es la misa, perdón? Bueno, estas enseñanzas se encuentran en diferentes autores a lo largo de la historia de la iglesia, pero un documento así oficial, formal, es en el Concilio de Trento. Este concilio pues redefine o más bien afirma bien el concepto de la misa porque los protestantes atacaron fuertemente, sobre todo con Lutero, que ahora lo vamos a hablar, atacan fuertemente el concepto de la misa y por eso el Concilio de Trento enseña lo siguiente. Estamos hablando del año 1570, ¿sí? Aproximadamente. En la última cena, la noche en que fue entregado para dejar a su esposa amada a la iglesia, por el que se representa aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permanecerá hasta el fin de los siglos, y su eficacia saludable se aplicará para la remisión de los pecados que diariamente cometemos. Ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino. Eso es lo que nos comenta el Concilio de Trento. Padre, muy interesante que comenta que Lutero atacó la misa, porque evidentemente él entendía que atacando la misa se atacaba al catolicismo en sí mismo, ¿no? Pero bueno, ya veremos eso más adelante. ¿Cuál es la víctima del sacrificio de la Santa Misa, Padre? Bueno, la víctima es nuestro Señor Jesucristo. Él es la víctima del sacrificio de todas las misas, igual que como sobre la cruz, porque Él es quien es esencialmente ofrecido en la misa. No se ofrece el pan o el vino, ¿no? Que dejan de existir en el momento de la consagración, sino lo que se ofrece es a nuestro Señor. Es decir, estamos creyendo en este dogma católico que se llama la transubstanciación, por el cual el cuerpo se transforma, el pan se transforma en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, el vino también, y por lo tanto se puede decir y afirmar que la víctima que se ofrece en cada misa es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre, ¿y cómo es posible que Jesucristo, siendo ya con su cuerpo glorioso, pueda volver a ser víctima? Sí, bueno, resucitó. Nuestro Señor, recuerden que está en estado de víctima en la Eucaristía, no tanto porque muera otra vez, no tanto porque Él esté sufriendo como en la cruz, sino estamos hablando de que Él está sacramentalmente presente. Es decir, es una separación sacramental de su cuerpo y de su sangre. Entonces Él puede, porque de hecho, en este momento Él en el cielo tiene un cuerpo glorioso. Uh-huh. Entonces, ese cuerpo glorioso se hace presente en la hostia, no es un cuerpo de Cristo sangrante o, qué sé yo, sufriente, es un cuerpo glorioso. Pero tenemos que acordarnos que la separación la separación del cuerpo y la sangre es una separación sacramental y no una separación física.
Por eso no se opone decir que es el cuerpo glorioso de nuestro Señor, en el que está presente en la hostia consagrada. Padre, en el entendido entonces, pues, que se da una inmolación o un sacrificio, ¿cuáles son las intenciones de este sacrificio de la Santa Misa? Bueno, hay que empezar como explicando, ¿no? Que la inmolación significa como la entrega, inmolar es como destruir algo para producir un fruto. En este caso, pues a eso se refiere. Entonces, la separación sacramental del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor constituye una inmolación, ahora sí ya se entiende, es un ofrecimiento, una entrega, un sacrificio, en la medida en que representa la separación física que tuvo lugar durante la pasión. Entonces, los frutos son aplicados en cada misa, igual que si una persona estuviera presente en el Calvario. Igual, ¿no? Una persona presente en el Calvario, al revés, bueno, no al revés, perdón, pero diciendo un poco, continuando con esta idea, pues hubo mucha gente presente en el Calvario que quizá no recibió los frutos de nuestro Señor porque no tenía la disposición de recibirlos, ¿no? Como los judíos que lo mataron, etcétera. Pero, pues todos aquellos que sí aceptaron la entrega, la redención de nuestro Señor, pues reciben esos frutos. Y a eso se refiere que si uno, estando presente en la Santa Misa, en estado de gracia, con buena intención, pues uno puede recibir los frutos de la Santa Misa. Alguien podría decir, bueno, padre, ¿y alguien que no esté en estado de gracia? Bueno, podría recibir a lo mejor una gracia de conversión, de arrepentimiento, etcétera, ¿no? Pero el estar en la misa es, en todo caso, es como si uno estuviera presente, igual que si uno estuviera en el Calvario. Padre, me hace recordar esto que menciona, pues, el caso de Longinos, el soldado romano que atravesó el costado de nuestro Señor, ¿no? Que él en ese momento lo reconoció como verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, pues estos son los frutos que podría dar una misa, ¿no? A cualquiera de nosotros. Sí, claro, ¿no? O sea, hagamos esa comparación. A ver, cuando murió nuestro Señor, pues recibe la gracia Longino, recibe la gracia la Virgen, recibe la gracia María Magdalena, San Juan, en fin, la gente que de buena fe estaba ahí recibió la gracia. Hubo otros que no recibieron la gracia aunque estaban ¿No? Y presentes. los judíos que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestras generaciones, ¿no? O sea, realmente era como, no me voy a arrepentir de esto que estoy haciendo. Claro, entonces la gente que no estaba ahí de buena intención, que estaba, digamos, pecando, ¿no? Deseando la muerte de Cristo y sobre todo los jefes de los judíos, en ese momento, pues no recibieron las gracias de la redención. Y ahora, esto se aplica en el tiempo. Tanto Adán y Eva recibieron la gracia de la redención viniendo de la cruz de cruz, o sea, para el pasado, mucha gente, y después de la muerte de Cristo para el futuro, pues todas las personas hasta el día de hoy, cuando asisten a una misa, pues reciben las gracias de la redención de nuestro Señor, pero hay gente que no la recibe y gente que sí, por eso también lo vamos a ver adelante, cuando uno dice, pues que es por la salvación de muchos, ven que cuando uno consagra, ¿no? Dice por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados, afirma que no todo mundo se aprovecha de la redención de Cristo, porque depende de la libertad de cada quien. Cada quien, claro. Padre, y regresando un poquito al tema de la misa, ¿quién fue el que negó ese sacrificio? Bueno, estamos hablando entonces de que la misa es un sacrificio, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestro Señor que le presenta a su Padre nuevamente el mismo sacrificio que Él le ofreció el día que lo crucificaron. Él es la víctima presente, ¿no? También Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Entonces, Él es quien se ofrece a sí mismo y estamos hablando de que al haber una víctima y al ser pues una continuación, tiene una continuidad con el sacrificio de la cruz, estamos hablando de que es el mismo sacrificio de nuestro Señor en la cruz. La misa simplemente es como una ventana que se abre al Calvario, por el cual la gente recibe todas las gracias de la cruz. El primero que niega esta realidad de que la misa es propia y verdaderamente un sacrificio es Lutero. Durante más de 1000 años, sí, había pasado muchos años, más de 1000, que nadie osó negar que la misa fuese un verdadero sacrificio. De hecho, el Concilio de Trento no tenía necesidad de afirmarlo si no hubiera habido alguien, que en este caso fue Lutero, el cual niega pues esta realidad.
Los católicos se puede decir que gozaron de una cierta paz durante más de 1000 años. Y en el siglo, Lutero es siglo XVI. Ahí es donde aparece Lutero y ellos pues negaron este dogma de que la misa fuese un sacrificio. Y sobre la profecía de Malaquías, padre, ¿nos podría contar algo, por favor? Sí, bueno, a ver, Malaquías en el Antiguo Testamento, esto vamos a pasar ahora a demostrar cómo la Iglesia siempre ha creído que la misa es un sacrificio y cómo, pues, en contra de Lutero, inclusive hubo algunos que empezaron a negar la presencia real de Cristo desde antes de Lutero, como fue Berengario, pero Lutero es el que la ataca más directamente, ¿no? Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento está este profeta que se llama Malaquías, que él afirma y dice así, esto está escrito en el libro de Malaquías, ¿no? Dice, en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. Eres el primero que comenta que a Dios se le ofrecen sacrificios. Los judíos no tenían derecho a ofrecer sacrificios más que un único lugar, que en el templo de Jerusalén. Es decir, también en el Antiguo Testamento se afirma que pues los judíos en un poco en figura, ¿no? En prefigura de lo que iba a ser después del sacrificio de la misa, pues podían ofrecer en el templo de Jerusalén también sacrificios, inmolaciones, inmolaban un cordero, inmolaban un becerro, inmolaban una paloma, un animal, por los pecados cometidos, ¿no? de las personas. Ujú. Padre, me gustaría tocar un poquito el tema. En un principio, en la primera temporada ya habíamos hablado un poco sobre los sacrificios y el sentido de los sacrificios. Me gustaría igual también mencionar un poco cuál es la necesidad de que exista una víctima y cuál es la necesidad o cuál es el objetivo detrás de este sacrificio como tal. Bien, pues sin víctima no hay sacrificio porque Mm. se tiene que ofrecer algo, ¿no? Siempre es algo a cambio de algo, un sacrificio. Alguien tiene que sufrir por la falta. A ver, porque a lo mejor la gente no entiende mucho, ¿no? Pero un pecado es una transgresión contra la justicia de Dios. Y eso es una transgresión infinita porque Dios es infinito. Se necesitaba necesariamente, pues, pagar de alguna manera esa deuda que contrajo el pecado de la misma intensidad a la ofensa recibida. Por lo tanto, si era una ofensa infinita, se tenía que hacer un pago para pagar esa deuda, también con un acto infinito. Y el único que puede hacerlo, pues en este caso, es Dios mismo, que se encarna, y Él, siendo hombre Dios, pues es el único capaz de ofrecerse, como para poder pagar los pecados. Antiguamente era más como les digo, una figura, ¿no? Porque ofrecían un buey, pero el buey, ¿qué podía hacer para pagar los pecados? Pues no mucho. ¿O qué podía hacer ¿Hacia su hijo? Bueno, ahí estamos hablando de lo más importante. Entonces, Abraham ofrece a su hijo, etcétera, etcétera. Pero todas estas muertes, ¿no? Yo sacrifico o tengo la intención de sacrificar a mi hijo, en el caso de Abraham, que no lo hizo, ¿no? Pero por lo menos tuvo la intención. O yo daba un animal. ¿Qué perdía? Bueno, pues perdía una vaca. Perdía lo que valiera la vaca y perdía, pues, no comer carne o sea, implicaba un cierto sacrificio. Menores sacrificios, pues una paloma, ¿no? Pues costaba menos dinero o era menos, el animal sufría menos o bueno, no sé, más chiquito. Entonces, todo esto costaba algo, era un sacrificio que no me costaba a mí de manera personal, porque yo no pagaba con mi propia sangre, pero pagaba con algo mío. Ese sacrificio, pues Dios sí pedía algo en justicia, no en justicia equiparable, para pagar la deuda de mis pecados. Cuando viene Cristo, ahí sí, como Él es hombre Dios, al dar su vida por nosotros, Él es capaz pues de pagar esa deuda infinita para todos los hombres, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, padre, por ejemplo, la tradición judía todavía conserva estos sacrificios rituales, ¿no? Y hablamos un poco de los libelos de sangre, que puede ser de animales o gentiles, pero bueno, ese es otro tema. Respecto de la misa y el cristianismo, ¿es posible concebir al cristianismo sin la misa? Esa es una buena pregunta, porque estamos hablando de que el sacrificio de la misa es el centro de todo, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, el centro de la historia del hombre es la muerte de Cristo en la cruz. Ese fue el parteaguas, ¿no? Incluso dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo, porque el sacrificio de la cruz fue todo. Sin la cruz de Cristo, si Él no hubiera muerto en la cruz, el hombre no se hubiera salvado
no hubiera habido, pues, qué sé yo, la apertura del cielo, no hubiera habido pago por los pecados. Prácticamente hubiéramos estado destinados a la infelicidad eterna si no hubiera sido por Él. Entonces, obvio que empezamos diciendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante. Ahora bien, la misa. Si la misa es una continuación, una continuidad de la aplicación de las gracias que nuestro Señor gana muriendo en la cruz, pues sí se puede afirmar, ¿no?, que siendo el corazón de la iglesia, el corazón de nuestra religión católica, pues sin la misa no se puede concebir el cristianismo. Sí, y me gustaría también tocar un poco el tema de Lutero, padre, con respecto al sacrificio de la Santa Misa. ¿Cuál era esta postura y qué influencia tuvo en la modernidad? Bien, pues Lutero tiene una frase muy espeluznante, se podría decir, ¿no? Digo, no se podría decir, la verdad es que es muy espeluznante la frase. Porque él dice así, esto está escrito en un escrito de Lutero del año de 1522 que se llama Contra Henricum Regem Agliae. Ahora, en esta carta él dice, cuando la misa sea abolida, pienso que habremos abolido el papado, ¿sí?, en contra del Papa, de la Iglesia Católica. Pues sobre la misa, como sobre una roca, se apoya el papado entero. Él era consciente de que la misa es lo más importante, el centro, el sol de la Iglesia Católica, pues es la misa por ser el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Entonces dice, cuando habremos abolido el papado, pues sobre la misa, como sobre una roca, se apoya el papado entero, con sus monasterios, sus obispos, sus colegios, sus altares, sus ministros y su doctrina. Todo eso se derrumbará cuando se derrumbe su misa sacrílega y abominable. Son palabras tremendas de Lutero. Entonces, ¿qué es para Lutero la misa, padre? Bueno, la misa para Lutero, él realmente creía que era un sacrificio verdadero porque si no, no hubiera hablado con las palabras que acabamos de leer. Él sabía eso, ¿no? Pero finalmente, pues él cambia y Lutero, al principio, admite y emplea a veces el término de sacrificio, no lo quitó completamente, ¿no? Para designar la misa, pero solamente en un sentido muy amplio. Es decir, él rechaza obstinadamente que la misa sea un sacrificio en sentido estricto. Él empieza, como decía, utilizando la palabra sacrificio, la fue cambiando para después por conmemoración, para después que sea una celebración, pero él, el elemento principal de su culto, la misa, sobrepasa toda impiedad y toda abominación, hacen de ella un sacrificio y una buena obra. Esas también son palabras de Lutero, ¿no? Ujú. O sea, no era solamente un memorial para él realmente. Él sí creía diferentemente que era un sacrificio y lo cambió a conveniencia. Exactamente, ¿no? Exactamente. Él cree que la Iglesia Católica, o sea, como decía, él se da cuenta que es un sacrificio, por eso la ataca. Pero él al principio va creyendo que sí es un sacrificio, pero no tan estricto como dijimos los católicos, y finalmente termina creyendo que es un memorial, que no hay sacrificio. Ya iremos viendo estas modificaciones y estos cambios, pero estrictamente, ¿cuáles fueron esas consecuencias litúrgicas de los errores de Lutero sobre la misa? Bien, bueno, la consecuencia principal de Lutero sobre la misa es que para él la misa terminó siendo un simple memorial de la pasión. Perdió todo el sentido de un sacrificio verdadero. Él al principio no negó la presencia real de nuestro Señor en la hostia, en el vino consagrado, pero después finalmente sí terminó negando la presencia real. Entonces su finalidad era instruir a los fieles, recordarles el sacrificio del Calvario, pero simplemente como un memorial, ¿no? Entonces para Lutero la misa no es un sacrificio o no es la acción de un sacrificador, en este caso de un sacerdote. Él la miraba simplemente como una bendición, como una reunión, como decía antes, ¿no?, donde conmemoramos este don muy grande que fue la pasión de Cristo. En otras ¿Un palabras, banquete, una celebración? un banquete, porque él no negaba que Cristo hubiera muerto en la cruz. No decía, bueno, sí murió en la cruz, pero pues ya murió en la cruz y ya no es necesario que siga muriendo más. Algunas personas se confunden con eso y dicen, pues ya no es necesario, o sea, eso ya murió por nosotros una vez y no tiene sentido que siga habiendo muchos sacrificios. Y entonces la misa simplemente recordar
que Cristo murió por nosotros, pero es nada más una memoria, una conmemoración. Por eso hay que ir alegres, por eso hay que ir festivos, ¿no? Y la música es súper alegre y festiva, ¿no? Claro, en los protestantes sí tiene mucho que ver con eso, la alegría y todo, pero ya no estamos hablando de la muerte de alguien, ya no estoy insistiendo a alguien que se está muriendo, sino más bien a alguien que ya murió y estoy celebrando pues todos los frutos de su muerte. Padre, y ahora me gustaría preguntarle qué cambios introdujo Lutero en la liturgia, no sin antes mencionar que cualquier parecido con lo que hoy se ve en la misa Novus Sordo no es coincidencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué cambios son estos que se dieron? Bueno, Lutero, uno de los principales cambios, digo, los dos principales cambios fueron el ofertorio y el canon, ¿no? Lutero ataca fuertemente el ofertorio que suprimió y el canon que modificó considerablemente, porque él conservó la estructura general de la misa, tampoco fue, hubiera sido un poco una tontería haberlo cambiado radicalmente porque nadie lo hubiera tomado, ¿no? Como decíamos antes, mezcló cosas verdaderas con falsas. Entonces toma la estructura, pero borrando hábilmente lo esencial. Él cambia así. En la Navidad de 1521, el culto luterano se presentaba así. Tenía confiteor, igual que los católicos, ¿no? El introito, el Kyrie, el Gloria, epístole, eso para el mundo tradicional, todos los que asistimos a misa tradicional, pues son términos muy comunes, ¿no? Epístole, evangelio, sermón, pero quita el ofertorio. Ahí está la clave, cambia el ofertorio. Después dice el Santus y el canon ahora ya no es en voz baja, sino es en voz alta, como se hace hoy en la misa nueva, ¿no? Es en voz alta porque ya no es un misterio, ya no es el Padre que está hablando solo con Dios. Ahora todo el pueblo tiene que estar como consciente y hacer conciencia de las palabras que dice el sacerdote. Cambia él, fíjense, él es el que cambia a lengua vernácula, es decir, a la lengua de cada país, quitando el latín. Da la comunión bajo las dos especies, cosa que antiguamente, recuerden que antes se daban de dos especies, pero después se cambió solamente a la hostia, eso para afirmar que no es necesario comulgar las dos especies, porque pues en las dos especies está el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor, y la iglesia dijo, bueno, es solamente con que uno comulgue la hostia, con eso es suficiente, pero curiosamente él vuelve a comulgar bajo las dos especies, porque como enfatiza que es un banquete, en el banquete tiene que haber alimento y bebida. Entonces vuelve otra vez a las dos especies. Y una cosa bien curiosa, él dice que no es necesario confesarse para comulgar. ¿Por qué? Primero porque va negando la presencia real. Y segundo porque él afirma que con la fe es suficiente para salvarse. Es decir, el santo sacrificio de la misa ya no es un medio de salvación, es solamente una conmemoración. Y lo que es un medio de salvación es simplemente tener la fe. Y por lo tanto la confesión ya no es necesaria. Ok, y luego, padre, al final, ¿el latín sí se seguía mencionando en estas misas o desde un principio fue todo cambiado a vernáculo? Pues en lo de Lutero fue cambiando a vernáculo. Finalmente él cambió a vernáculo. Pero en un principio él sí utilizaba el En un latín. principio sí, Sí. pero después lo fue cambiando, ¿no? Padre, a mí me gustaría hacer un comentario también para quienes nos escuchan, pero es muy importante el idioma latín para la iglesia, por supuesto, además de su universalidad, ¿no? Porque se vuelve un lenguaje común a todos los católicos, independientemente del idioma que hablen. También el hecho de que sea una lengua muerta hace que las palabras mantengan su significado y que éstas no se desvirtúen con el tiempo o con las modas o con los usos, etcétera, ¿no? Entonces es importante también esa conservación. Pero bueno, respecto de la enseñanza de la Iglesia sobre el sacrificio de la misa, ¿no disminuye la importancia del sacrificio de la cruz? Bueno, eso es justamente lo que introdujeron los protestantes. ¿Por qué se le llama a la gente que no, a lo mejor no conoce mucho esto? A ver, se le llama a Lutero y a todos los que siguieron de Lutero protestantes porque ellos justamente protestaron en contra de la Iglesia Católica. Ellos dejaron el papado, dijeron que abusaban y que el sacrificio no era un verdadero sacrificio. Y una de las causas que ellos dieron es que justamente el sacrificio de la misa decían que disminuía el sacrificio de la cruz. Como que, a ver, si ya teníamos el sacrificio de la cruz, ¿por qué seguir con la misa? Como que eso disminuye. Y la verdad es que fue por pura ignorancia. No os digo, no sé si en algunos de ellos hubo malicia, la verdad no lo sé, pero se puede decir que ellos ignoraron que no disminuye para nada, que uno es lo mismo que el otro. Es decir,
todas las gracias que se reparten, que se aplican en la Santa Misa, son las mismas gracias que ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No hay ninguna disminución de gracias, es simplemente la aplicación de esas gracias. Y en la sabiduría de Dios nuestro Señor, Él sabía que para que toda la gente de todos los años, ¿no? De todos los siglos, a lo largo de la historia de la Iglesia, pudieran recibir las gracias de la cruz de una manera directa, pues para eso Él creó el santo sacrificio de la misa. Ujú. Padre, también creo que se dice por ahí, los protestantes y los modernos también, los católicos modernos, que la Santa Misa es una comida o un banquete. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, sí, en su misma esencia, tenemos que afirmar que para un católico la misa no es una comida, ¿no? Ellos si lo toman como banquete, obvio que tiene que haber una comida. Tan es así, lo pongo ahora como ejemplo, que para un protestante todos pasan a comulgar y todos pasan a tomar el vino. ¿Por qué? Porque es un banquete, Mm. ¿no? Para un católico, ¿cómo se puede afirmar que no es esencialmente un banquete o una comida? Se puede afirmar porque tú puedes ir a misa y no comulgar. Si no estás en estado de gracia, no pasas a comulgar. De hecho, debes abstenerte, ¿no? De hecho, debes abstenerte si no estás en gracia. Entonces tú, aunque tú vayas a una misa católica y no comulgues, de todas maneras recibes las gracias de ese sacrificio de la misa y se puede entonces afirmar que la misa es sobre todo un sacrificio, no es un banquete, ¿no? Bien, padre. Y entonces, regresando a estos cambios de la nueva misa y la misa de siempre, la pregunta es, ¿ha sido abolida la misa tridentina? Bueno, a ver, pasamos de un tema a otro importante, ¿no? A ver, estamos hablando de la misa de siempre. Llega alguien como Lutero, ¿no? Y seguidores de Lutero. Ellos atacan esta idea que estamos hablando del sacrificio de la misa, atacan todo esto. Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, con todo esto vamos diciendo que lo digo como una introducción porque esto va a venir un poco adelante, pero para que la gente que nos esté escuchando no se pierda. Entonces, empezamos hablando de qué es la misa, después hablamos de que la atacaron, como diciendo la misa no es un sacrificio, pasa a ser ahora un banquete, y ahora vamos a hablar de que la misa tradicional sigue con la idea de que la misa es un sacrificio, y vamos a hablar también de que en la nueva misa, en la actual nueva misa, a la que la gente normalmente va, hay una similitud justamente con los cambios que estaba proponiendo Martín Lutero. Ahora sí, habiendo dicho lo que dije, la misa tridentina, la misa tradicional puesta como sacrificio, algunas personas piensan que la abolieron, que ya no se tiene que ir a esa misa, porque en el año de 1969, que fue la introducción de la nueva misa, ahí es cuando cambia, ¿no? De la misa tradicional a la misa nueva. Estamos hablando ahora de la misa católica, ¿no? La tradicional y la nueva. Cambia en 1969. Muchos en ese año, ¿no? Quizá hay gente que ya no le tocó ese cambio porque son más jóvenes y no le tocó y no conocen otra cosa más que la nueva misa en la Iglesia Católica, pero personas de antes de 1969 se acordarán, quizá, digo, si estaban muy chiquitos, no, pero en ese año se cree que al cambiar la Iglesia Católica a la nueva misa, la misa tradicional estaba prohibida, que ya no se podía celebrar la misa tradicional. Entonces la pregunta de Diego venía a eso, ¿no ha sido abolida la misa tridentina, la tradicional, que viene del Concilio de Trento? Entonces se ha intentado hacer creer que la misa tradicional había sido abolida y prohibida, pero pues ya se afirmó en el motu proprio de Summorum Pontificorum del 7 de julio del 2007 que el Papa Benedicto XVI reconoció públicamente que no había sido abolida y todos los que fueron acusados de desobediencia y perseguidos, como fue en el caso de Monseñor Lefebvre y muchos otros, durante pues más de 40 años a ese momento, por su fidelidad a esta misa, sufrieron pues una persecución pues injusta, ¿no? Ujú. Hay algo al respecto de una bula, padre, la bula de Quo Primum de San Pío V.
Sí, bueno, esta bula de San Pío V es muy importante en el mundo de la tradición porque esta bula de Quo Primum del Papa San Pío V, pues afirma que cualquier sacerdote de cualquier tiempo puede celebrar esta misa que él estaba, la misa del rito que él estaba ahí, pues diciendo, que es la misa latina, la del miso, la misa tridentina, que cualquier padre podía seguir ese ritual, ese misal, el misal tridentino, ¿no? Y que no, y que eternamente, o sea, permanentemente podía celebrarla y que nadie le podía impedir celebrar ese rito. Estamos hablando de esto de 1570. ¿Y han hecho falta casi 45, 50 años para podernos dar cuenta de eso? ¿O, o por qué tanto tiempo tiene que pasar? Pues sí, miren, las autoridades romanas sabían perfectamente, por lo menos, ¿no? Se sabe desde 1986 que la misa tradicional no había sido prohibida. De hecho, hay un dato muy curioso, digo, todo esto se menciona porque lo repito, la gente que está escuchando esto van a pensar que esa misa tradicional que afirma verdaderamente que la misa es un sacrificio, pues piensan las personas que está prohibida y que los padres hoy en día que la celebramos, o los padres, o las personas, los fieles que van a las misas tradicionales, por sacerdotes de los pueblos de diferentes lugares que dicen que ir a esta misa es estar excomulgado, que ir a esta misa es ser cismático, que ir a esta misa está uno yendo desobedeciendo a los papas que han prohibido esta misa. Pues miren, aquí está este dato. En 1986, el Papa Juan Pablo II le planteó a 9 cardenales, uno de ellos es el que dice este testimonio, que es el cardenal Stickler. Él dice que pregunta primero, ¿el Papa Pío VI u otra autoridad competente prohibieron la celebración en nuestros tiempos de la misa tradicional, de la misa tridentina? La respuesta de todos los cardenales fue no. La misa de San Pío V no ha sido prohibida jamás. Y dice el cardenal, puedo decirlo porque yo mismo estaba ahí presente. Hubo también otra pregunta que dice, ¿puede un obispo de cualquier diócesis, lo digo porque hay obispos en la actualidad que niegan la misa tradicional, ¿no? A los padres. ¿Puede un obispo prohibir a un sacerdote con buena reputación, ¿no? Que se demuestre que es sacerdote, continuar celebrando la misa tridentina? Los 9 cardenales fueron unánimes al decir que ningún obispo podía prohibir a un sacerdote católico celebrar la misa tridentina. No había prohibición oficial, y dice, y creo que el Papa jamás la dictará, justamente por la bula del Papa San Pío V, ¿no? Que dijo que se puede celebrar esta misa tridentina a perpetuidad. Claro, que es la misa que se han celebrado a través de todos los siglos, santos y grandes Claro, es la personas misa. dentro de Es la misa que tuvo la iglesia más de 1500 años y que cuando hablamos de la guerra cristera, pues esa fue la misa que los cristeros estaban. Y cuando hablamos de los grandes santos, como tú dices, Luisa, pues esta fue la misa tridentina a la que asistían todas estas personas. La nueva misa, a la que todo el mundo está acostumbrado hoy en día, pues tiene unos 55 años por ahí, ¿no? De 1970 a la fecha. Padre, ¿y esta nueva misa o nuevo rito de la misa es una expresión adecuada de la doctrina católica sobre el sacrificio de la misa? Pues miren, hay un librito, o hay un librito que se recomienda leer, donde están estos cardenales muy conocidos, conservadores durante el Concilio Vaticano II, que se llaman Ottaviani y Bacci. Ellos tienen una declaración hacia el nuevo rito de la misa promulgada en 1969, que dice que se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa. Sí, entonces, en realidad, la nueva misa, pues no sería una expresión adecuada del sacrificio de la misa. Concretamente, ¿cómo se aproximaría la nueva misa a una cena protestante? ¿Qué tienen en común estas dos? Bien, vamos entrando en el tema, porque miren, ya les decía hace un momento que así como estaba el sacrificio de la misa antiguo y Lutero lo niega, lo mismo ahora, está la misa tridentina de siempre, dicha por el Concilio Vaticano II, y estamos hablando de que la nueva misa, fundada por Paulo VI en 1969, tiene elementos protestantes, ¿no?
Eso es lo que vamos ahora a tratar de demostrar. Entonces, la pregunta de Luisa es concretamente cómo se aproxima la nueva misa a una cena protestante. Los cambios, igual que hizo Lutero, los más graves son que cambiaron el ofertorio y que cambiaron el canon. Puede decirse que las exigencias de Lutero, que pedía la abolición del ofertorio y del canon, se satisfacen en el Novus Ordo. Ojalá la nueva misa hubiera sido nada más un cambio de idioma, ¿no? No fue solamente un cambio de idioma. A ver, cambió, que dicen ahí, que la gente no entienda latín, que la cambien al idioma para que la gente pueda entender lo que se dice. Si hubiera sido un cambio de idioma no hubiera tenido mucho problema, gran problema. El problema fue que sí cambiaron cosas, satisfaciendo un poco esas exigencias protestantes venidas de Lutero, y en el fondo, ¿cuál es la razón? El episodio pasado lo decía, ¿no? Ecumenismo. El poder quitar cosas que ofendieran, que fueran en contra de no cristianos o de lo que le llaman hermanos separados de otras religiones, para no ofenderlos y poder acercarse ecuménicamente a las creencias falsas. Claro. Y mencionó que se había quitado el ofertorio, padre. ¿Qué es exactamente, o por qué Lutero odiaba con tan fuertemente lo que es el sacrificio? El ofertorio, ¿qué es lo que decía antes? Y ahorita pues ya lo quitaron. Bueno, Lutero odiaba mucho el ofertorio porque él decía que uno no podía dejar de pecar. Él decía pues que peca fuertemente, pero cree más fuertemente. Entonces no importa cuántos pecados cometas, lo que te salva es la fe. Ese fue el gran error de Lutero, ¿no? Y ahora justamente, pues en el ofertorio se comentaba, antiguamente, la oración antigua del ofertorio, decía pues que el sacrificio se estaba ofreciendo en propiciación de los pecados, y eso a Lutero no le gustaba nada. Okay. ¿Y en qué se ha convertido este nuevo ofertorio entonces, padre? Bueno, ahí está, ¿no? Antiguamente el antiguo ofertorio pues decía, Señor, que te ofrezco, yo tu indigno siervo, a ti que eres mi Dios vivo y verdadero, te ofrezco este sacrificio por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, por todos los asistentes vivos y difuntos. En fin, ese era el antiguo, ¿no? Muy claramente se hablaba de que era en propiciación por nuestros pecados. Y fíjense cómo curiosamente la nueva misa ya no habla nada de esto y ha cambiado por estas palabras. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, Él será para nosotros comida de salvación. Eso es lo que dicen en la nueva misa. Entonces, ustedes vean cómo no tiene nada que ver con el ofertorio anterior de la misa tradicional. Si hubieran cambiado, como les decía hace un momento, el puro idioma, la gente que lo escuche, no cambiaron solamente el idioma, cambiaron las palabras completas. Especialmente del ofertorio y del canon hay muchos cambios. Y una de estas es este. ¿Por qué quitaron todo esto donde dice, te ofrezco yo, indigno siervo, a ti Dios vivo y verdadero? Te ofrezco este sacrificio por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias. Eso lo quitan. Y vean cómo toda la gente que va a la misa nueva escuchan solamente, bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Hasta canciones. ¿No? Es así. Entonces, ¿qué se puede concluir? Pues que siguen un poco, o mucho, digamos, lo que Lutero quería. Por eso se habla, vamos a empezar a ver cómo se habla de una protestantización de la iglesia, de la misa católica, porque justamente quitan partes importantes y se niega el contexto sacrificial de la misa. Padre, y por ejemplo, ¿cuáles serían las similitudes que existen dentro de el canon romano y la misa protestante? Sí, miren, por ejemplo, para todas aquellas personas que van a la misa nueva actual, vean cómo hay muchas cosas que ustedes ven que justamente era lo que Lutero proponía cuando él pues formó un nuevo rito, recordémoslo, no católico, un nuevo rito donde ya no había sacrificio de la misa, sino solamente era un conmemorial de la cena de nuestro Señor, de la pasión de nuestro Señor. Entonces, miren, primero, que se diga en voz alta. Vean, ¿no? Eso lo pidió Lutero. Y curiosamente hoy en día el canon se dice ya todo en voz alta. Antiguamente, la gente que no conozca la misa en latín, el canon se decía en voz baja. La gente eso no lo escuchaba porque era para Dios. Pusieron como un poco como excusa que para que la gente escuche, pero le quitaron todo el misterio. ¿Por qué se decía en voz baja? Porque era una cosa de un misterio.
Si vemos un poco más antiguamente, inclusive la gente no veía ni el canon. Cerraban el santuario en todas las iglesias ortodoxas y antiguas de la iglesia. Ni siquiera era algo tan misterioso, tan especial para Dios. No, los mismos judíos. Estaba el Sanctus al velo. No lo dejaban, nadie veía lo que hacía el sumo pontífice. Entonces le quitan todo el misterio y lo hacen en voz alta. Eso viene de Lutero. Segundo, la modificación de la forma de la consagración, que será derramado por vosotros y por todos por los pecados. Esto también lo quitan. Ujú. No, perdón, Eso lo antes pone. decía por muchos. Entonces ahora cambian el por muchos, lo cambian a por todos, como simbolizando que todo mundo se salva, y eso no es verdad. No todo mundo aprovecha de la redención de Cristo. Después está la cuestión de la banalización de esta forma de la consagración. Ahora se narra, es el tono narrativo. Ah, sí. Antiguamente, en la misa tradicional, uno lo dice de forma solemne. Cambia la voz, lo dicen palabras muy solemnes, y hoy en día le quitan esa solemnidad y ya se narra como si fuera una historia de un hecho pasado. O sea, ya parece que están en una obra de teatro muchas veces, ¿no? Claro, claro, es una narración de un hecho pasado y ya no es una realidad que sucede en ese momento, por la forma como se dice. Otra cosa que cambian es la supresión de la genuflexión del sacerdote entre la consagración y la elevación. Esto es muy importante que toda la gente lo sepa. Hoy en día, cuando alguien va a la nueva misa, después de que el padre consagra la hostia y el vino, hacen una genuflexión después. Alzan la hostia y después hacen genuflexión. Antiguamente había dos genuflexiones. Una, acabando de decir las palabras, esto es mi cuerpo, ahí hacía genuflexión. Levantaba la hostia, ¿no? Todavía es así, levantamos la hostia y después hay una segunda genuflexión. ¿Esto por qué es importante mencionarlo? Porque la consagración sucede no cuando el Padre levanta la hostia, sino cuando el Padre dice las palabras. Al terminar de decir la última palabra, esto es mi cuerpo, ahí se da la transustanciación. Y por lo tanto el sacerdote se arrodilla porque Cristo ya está presente en la hostia, antes de que eleve la hostia. Ahí está la primera. Ahora, Lutero no hacía eso. ¿Por qué? Porque él decía, como es una memoria, es la fe del pueblo reunido lo que hace presente es simbólicamente a Cristo en la hostia, es la fe del pueblo. Entonces, hasta después de que levanta la hostia, con la aprobación del pueblo, con la unión del pueblo, que después hace una genuflexión. Esto es un cambio muy grande, se parece más al protestantismo que al catolicismo, porque el catolicismo siempre reconoció que Cristo estaba presente en la hostia desde antes de elevar la hostia o el cáliz consagrado. Ujú. Bien, y la última cosa, una de las últimas, digo, para no poner tantos ejemplos, pero también le quitaron, por ejemplo, el padre ya no hace, supresiones, perdón, ya no hace tantas señales de cruz, suprimieron muchas señales de cruz, también para quitarle el tono de sacrificio. De 14 genuflexiones también pasaron como a nada más como a 3 o 4. En fin, en el fondo lo que queremos que se entienda es cómo a petición de los protestantes, a petición de Lutero, sabiendo que la misa nueva fue formada, hay fotos, donde 6 pastores protestantes formaron parte del comité para hacer la nueva misa, para formarla, cómo quitaron muchos elementos antiguos, tradicionales, bien católicos, que denotaban que la misa es un sacrificio, y cómo hoy en día, pues las cosas nuevas que cambiaron o quitaron denotan más que la misa ya no es un sacrificio, sino es un memorial, no solamente en Lutero, sino en la nueva misa En la también. misa. Padre, y ahora sí, para abordar al autor de esta nueva misa, ¿qué podemos mencionar sobre Annibale Bugnini? Sí, miren, Aníbal Bugnini fue el encargado por Paulo VI de poder hacer este nuevo rito. En realidad, pues fue una cosa muy dura, muy tremenda. Lo voy a decir por dos cosas, ¿no? Y también, Diego, creo que tú tenías una cosa ahí, algo que querías comentando. Miren, lo primero es, ¿cuál es el espíritu que él dice, Aníbal Bugnini, que lo inspira a la creación de la nueva misa? Él dice así, esto está en una manifestación que tiene, una declaración, en fin, en público que hace, ¿no? La cena del Señor o misa es una
sinaxis, una reunión sagrada, es decir, la reunión del pueblo de Dios bajo la presidencia del sacerdote, para celebrar el memorial del Señor. Es así como la reunión de la iglesia local realiza de manera eminente la promesa de Cristo: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. En esta declaración de Boniño no habla para nada de sacrificio, no habla para nada de la redención de nuestro Señor, no habla para nada de que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. O sea, esta palabra de Boniño, autor de la Nueva Misa, se parece muchísimo más a un protestante hablando que a un católico. Bueno, y se menciona también su pertenencia a la masonería, ¿no? Que se le reconoce tal afiliación. Y también es anecdótico, pues, que se menciona que ideó esta nueva misa sobre una servilleta, no recuerdo si en un café o en un restaurante, o sea, dando a entender, pues, que se dio con total ligereza y omitiendo, pues, lo más grande que tenemos, que es esta misa, y llevándolo a un plano meramente mundano, ¿no? Sí, hay otra anécdota también muy interesante, esa la cuenta Monseñor Lefebvre directo, ¿no? Que estaban más o menos, digo, no me acuerdo el número exacto, pero póngale 180 líderes o directores o de diferentes congregaciones religiosas estaban ahí reunidos cuando Aníbal Buñini mismo les presenta la nueva misa que iba a ser. Y entonces digo, a ver, tienen que quitar esto, quitan otro, supriman aquí, supriman allá, cambien esto. Cuando les presenta todo el plan, finalmente hay uno de ellos que se levanta y le pregunta: padre, pero si hacemos todo lo que usted nos acaba de decir, la misa no va a durar más de 15 minutos. Y que la respuesta que él da es: no, siempre se puede añadir alguna cosita, ¿no? Pero realmente la nueva misa es un cortadero ahí de lo que es la misa tradicional. El problema no fue que le quitaron cosas nada más, ¿no? No es que le quitaron, sino que cambiaron el sentido de las oraciones que dejaron, ¿no? Padre, ya nos queda muy poco tiempo y me gustaría solamente mencionar unas preguntitas rápidas. Sí, claro. Uno, me gustaría hablar sobre la validez de la nueva misa, si es o no es válida, si se puede o no participar, digo, sabiendo esto, y quizá hablar también un poco sobre lo que es las consecuencias de la comunión en la mano también. Bien, bien, bien. Bueno, sí, miren, vamos a ir concluyendo. El tiempo siempre se nos va clavando, se nos va acabando. Quizá hubiera sido bueno, pero ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Hablar un poco de si esos cambios de la nueva misa eran cambios infalibles, ¿no? Y ya hubiéramos aclarado que no son cambios de infalibilidad. Y llegamos a esta pregunta de decir, bueno, a ver, para todo el que escucha, la conclusión que lógicamente tira a la mente es: si la misa nueva se protestantizó, si a la misa nueva le quitaron elementos bien católicos que implicaban esa noción de verdadero sacrificio y ahora tiende más por los diferentes movimientos, señas, palabras, etcétera, etcétera, a una protestantización, a más un memorial, la pregunta que sale, bueno, ¿la misa nueva es válida o no? La misa tradicional no tenemos ninguna duda de que es válida, porque fue válida más de 1500 años, fue la misa de Cristo, bueno, no de Cristo, pero digamos que fue el rito tradicional, pues es multisecular, ¿no? Y fue la misa de tantos santos, como ya habíamos dicho. La misa nueva tiene 55 años, tiene una tendencia a la protestantización, tiene elementos pedidos por Lutero, etcétera, etcétera. La misa nueva es válida. Miren, la respuesta a esta pregunta depende de 4 elementos. Para que una misa católica, rito tradicional o rito nuevo, cualquier rito, sea válida, necesita tener 4 cosas. Primero, que el padre que celebra la misa esté ordenado válidamente. Si no está ordenado válidamente, que hoy en día habría que ver un poco las ordenaciones sacerdotales, cuál es la intención, pero también se puede un poco poner en duda eso, ¿no? Pero bueno, que el padre esté ordenado válidamente. Segundo, que para poder consagrar se utilice pan de trigo y se utilice vino de uva. Tiene que ser esos dos a fuerza, ¿no? Si es otra materia, no hay validez. Tercero, que diga las palabras correctas. Esto es mi cuerpo, y también las palabras de la consagración del vino, ¿no? Este es el cáliz de mi sangre, etcétera, etcétera. Bueno, las palabras correctas, esa es la forma. Y la última, que es muy importante, es que el padre tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Debe tener la intención.
Ahora bien, si un padre, digamos, con todo este movimiento protestantizante dentro de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, si un padre no tuviera la intención de celebrar un sacrificio, sino simplemente hacer un memorial, no estaría consagrando. Si un padre no tuviera la intención de la presencia real, o sea, digamos, de justamente de celebrar un sacrificio como lo voy a dejar en eso, sí, para no meter más problemas. Si un padre tuviera la intención de hacer un memorial y no creyera en la cuestión de que ese es un sacrificio para remisión de los pecados, pues no estaría, la misa no sería válida, porque no tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Por lo tanto, el peligro es que hoy en día cada vez más padres pueden estar teniendo esta tendencia, pues de ya no creer en la presencia real, de no hacer un sacrificio verdadero, de unirse más a la cuestión de un memorial al estilo protestante, y por lo tanto no se puede afirmar que cada misa en concreto nueva es inválida, pero sí se puede afirmar, como dijo Monseñor Lefebvre, que la misa nueva puede llevar a la herejía, es decir, a descristianizar a la gente, y que poco a poco hay cada vez más misas en el mundo que pueden llegar a ser inválidas, pero no se puede afirmar esta sí o esta no, depende de estas cuatro requisitos. Bueno, pues me quedaba una duda que era sobre la comunión en la mano, pero como se nos acabó el tiempo, la vamos a dejar para el siguiente episodio. Y en el siguiente episodio vamos a platicar precisamente sobre los sacramentos y también vamos a hablar sobre lo que es la fraternidad de San Pío X. Los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Padre. Nos guía con una oración para finalizar, por favor. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Y el velo fue rasgado, no por mérito humano, Sino por divina misericordia. Por divina misericordia. Velum Chisum. Velum Chisum.